Buenas tardes. Hace algunas semanas, a propósito del terremoto en Haití, del cual me tocó ser un observador privilegiado, aunque a distancia, hice unos comentarios en un programa de actualidad como este, relacionados con el modo en que se estaba enfrentando el tremendo desastre que había ocurrido en ese país y reflexionaba sobre cómo actúa la economía solidaria frente a los desastres. Hacía allí una serie de reflexiones que los invito a revisar a aquellos que no lo han visto. Hace 3 días y medio, aquí en Chile, me ha tocado ser testigo presencial directo de otro terrible terremoto, otro gran desastre que en esta ocasión afectó a mi país, a gran parte del territorio de Chile. Y he pensado en continuar esa reflexión iniciada en el programa que les mencioné y que de alguna manera también había continuado, aunque en otro nivel de análisis, en un segundo programa de comentarios de actualidad a raíz de una serie de sucesos macroeconómicos como lo que estaba ocurriendo a la empresa japonesa Toyota y a las automotoras, la crisis de la deuda y del déficit fiscal en Grecia, los problemas que están afectando, que están amenazando al euro y un conjunto de fenómenos que estaban y que continúan alterando el funcionamiento de los mercados. Quiero reflexionar sobre lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo estos días acá en Chile, pero no con el objeto de informar, no con el objeto de expresar emociones, ni comunicar lo dramático que está siendo este proceso, esta reacción ante el terremoto, ante este verdadero cataclismo que destruyó parte importante de las infraestructuras de nuestro país, en el cual hay muchísimas personas que han muerto, numerosos heridos, etcétera. Sino que quiero continuar la reflexión sobre la economía solidaria frente a los desastres, poniéndolo en referencia, en comparación a cómo reaccionan ante fenómenos como este los gobiernos, los estados y la población en general. La primera observación, la primera reflexión que quiero hacer se relaciona con la fragilidad de los sistemas en que estamos viviendo y que están funcionando en la actualidad. Nosotros, las personas que vivimos en ciudades, en sociedades modernas, nos hemos acostumbrado a que la sociedad, la economía, los sistemas funcionan. Y pensamos que eso es algo natural. Todas las mañanas nos levantamos sabiendo que encontraremos el medio de locomoción que nos va a llevar a nuestro trabajo, que si vamos al supermercado o a cualquiera de los mercados, allí encontraremos toda la gama de productos que queramos comprar y a los cuales tengamos capacidad de pagar por ellos.
estamos acostumbrados a que está funcionando el sistema de seguridad y de protección de los ciudadanos, está funcionando la policía, está funcionando el sistema eléctrico, está funcionando la distribución de agua, están funcionando los sistemas de salud, las escuelas. La sociedad funciona, los mercados funcionan. Si necesitamos dinero, podemos ir al cajero automático y retirar lo que allí hayamos, tengamos a nuestra disposición. Si no tenemos, incluso podemos acceder a un crédito, a un adelanto, a un anticipo, y estamos acostumbrados a que la sociedad funcione. Ahora, lo interesante de observar es que primero tenemos poca conciencia de que la sociedad funciona, de que en la época moderna se ha llegado a un nivel de organización de la vida social, a un nivel de funcionamiento del mercado, a un nivel de organización de las instituciones que garantizan la vida día a día en su normalidad. Prácticamente no hay, amenazas que nosotros pensemos que pudieran afectarnos en las actividades y en la satisfacción de nuestras necesidades. El sistema funciona. Y el sistema funciona porque está funcionando articuladamente un conjunto de subsistemas, todos ellos complementarios. Por ejemplo, está funcionando el sistema de la energía eléctrica, que a su vez permite que funcione el sistema del agua, que permite que funcione el transporte, que permite que funcione el sistema financiero, que permite que funcione el comercio. Está funcionando el sistema financiero, que permite que funcione el transporte, que permite que funcione el sistema eléctrico, el sistema de aguas, el sistema de salud. Está funcionando el mercado y eso hace que funcione el transporte, que funcione la energía, que funcione la salud, que funcione la educación. Pero cada uno de estos sistemas está estrechamente conectado y dependen unos de otros. Y permiten que millones de personas concentradas en una gran ciudad encuentren lo que necesitan funcionante, normalmente. Pero ¿qué pasa cuando cualquiera de estos sistemas deja de funcionar? Por cualquier motivo que sea, por un terremoto, por un desastre natural de otro tipo, por algún desperfecto tecnológico, por cualquier razón que haga que un sistema cualquiera de estos deje de funcionar. Por ejemplo, que deje de funcionar el sistema del transporte. Se detiene toda la cadena que conduce los alimentos hasta las ciudades y por lo tanto en breve tiempo la ciudad queda totalmente desabastecida y millones de personas se encuentran en 3, 4, 5 días ante la imposibilidad de comer, de alimentarse y de subsistir. Si deja de funcionar el sistema de energía eléctrica, deja de funcionar el comercio, deja de funcionar el transporte, deja de funcionar y en muy breve tiempo la sociedad colapsa. Si deja de funcionar el sistema financiero por alguna circunstancia, el mercado se detiene, no hay dinero a disposición de la gente, no hay capacidad de acceder a los bienes y a los servicios necesarios. Yo he estimado que cualquiera de los sistemas que componen, que son claves, estratégicos en el funcionamiento de la sociedad, que se paralice por 8 o 10 días, produce un caos absoluto con probablemente unas consecuencias en términos de vidas humanas verdaderamente catastróficos. Nosotros aquí en Chile, en ocasión de este terremoto, hemos visto en parte
la paralización de varios de estos sistemas. Digo en parte porque ninguno de los sistemas ha dejado de funcionar de manera integral, exceptuando en algunas zonas, en algunas regiones más duramente afectadas por el terremoto, y donde la puesta en marcha de nuevo que funcionan estos sistemas está demorando más de 2, 3, algunos de estos sistemas todavía ahora no están funcionando. Las consecuencias de la paralización de estos sistemas son catastróficas. Se produce como un fenómeno espontáneo, natural, una tremenda desesperación de la gente, una inquietud, una situación de temor que afecta a gran parte de los ciudadanos, de las personas, y que comienzan a actuar de maneras completamente inorgánicas, caóticas, porque no están acostumbrados a enfrentar situaciones catastróficas. Ninguno de nosotros está acostumbrado a enfrentar situaciones de este tipo. A mí me ha tocado, por la zona donde yo vivo, que se ha interrumpido, todavía no tenemos funcionamiento de energía eléctrica, no tenemos funcionamiento de agua potable, y hay comunas de la ciudad de Santiago que están afectadas por el mismo problema, y eso genera situaciones de inseguridad, saqueos de supermercados, de farmacias. En algunas zonas ha dejado de funcionar la posibilidad de que las personas accedan al dinero en los cajeros automáticos, y el comercio está aceptando solamente dinero en efectivo y no acepta pagos con cheques, pagos con tarjetas, y por lo tanto la misma posibilidad de acceso a los bienes, las personas se encuentra sumamente dificultada, detenida, y eso acrecienta el temor. Todo esto como fenómenos independientes del hecho mismo de la catástrofe que destruyó, ¿no es cierto?, las casas o gran parte de las infraestructuras, de los caminos, etc. Lo que quiero en esta primera reflexión es mostrar que el sistema de la economía, de la sociedad, de las instituciones modernas funciona, pero es extraordinariamente precario y está amenazado y crecientemente amenazado por diferentes, no solamente desastres naturales, sino crisis financieras, por problemas medioambientales, y probablemente nosotros vamos a ver, como señalaba en alguno de esos programas que les mencioné anteriormente, una mayor frecuencia y una mayor intensidad de los desastres y de los problemas ambientales en el futuro. Por lo tanto, conclusión primera, los ciudadanos de hoy no estamos preparados y por lo tanto reaccionamos mal. Y quiero hacer una segunda observación. Se espera del Estado y de las instituciones públicas soluciones inmediatas, rápidas y eficaces a los problemas. Estamos acostumbrados en nuestras sociedades a creer que el Estado es una especie de divinidad todopoderosa, capaz de reaccionar, capaz de resolver nuestros problemas, capaz de enfrentar situaciones como estos desastres. Y la verdad es que los estados están preparados para atender necesidades normales y para enfrentar algún tipo de situaciones de emergencia, pero no están bajo ninguna circunstancia preparados para enfrentar una situación en la cual colapse cualquiera de los sistemas estratégicos que a su vez detienen el funcionamiento general de la economía. Los ciudadanos en la sociedad moderna somos tremendamente dependientes. Podemos tener la seguridad de que mientras funcione el sistema estamos relativamente seguros, provistos. Pero si el sistema deja de funcionar, quedamos verdaderamente desnudos, digámoslo así, sin ninguna capacidad de enfrentar nuestros problemas, porque no somos
autónomos en nuestra capacidad de generarnos ingresos, porque no somos autónomos en la capacidad para nada de alimentarnos, de resolver nuestros problemas de salud, de transportarnos, etcétera. El sistema nos ha hecho tremendamente dependientes del mismo sistema y del Estado, frente al cual se espera que resuelva los problemas rápidamente. En esta suerte de estadolatría en que vivimos, especialmente en América Latina, pero es una característica esta general de la civilización moderna. Entonces, ¿cómo reaccionan normalmente las personas ante estas situaciones de desastre? Una de las cosas que ha impactado y que impacta a toda la gente y de la cual más se habla ayer, hoy, aquí en mi país, es que en muchas de estas ciudades afectadas por el terremoto, e incluso en algunas que no han sido tan afectadas, pero que sí se ha producido un clima de pánico, hay saqueos de supermercados, se asaltan los negocios, las farmacias, y se produce una situación de tremenda inseguridad ciudadana porque turbas de personas actúan de manera totalmente descontrolada, irresponsable y amenazando al resto de las personas y agravando naturalmente los problemas que son consecuencias del cataclismo. En realidad los medios de comunicación resaltan estos hechos más, digamos, de violencia, de caóticos, pero no toda la población reacciona de esta manera. Lo que ocurre, y yo lo he expresado también en algunos de mis trabajos, de mis escritos, es que frente a las situaciones de crisis, frente a las amenazas que vive una sociedad cualquiera o un grupo humano cualquiera, frente a un peligro, los seres humanos tenemos tres maneras posibles de reaccionar. Una primera manera, muy habitual, es sálvese quien pueda, es decir, cada uno trata de resolver su problema con los recursos que tiene, trata de protegerse de la amenaza, del peligro o proveerse de aquello que necesita para enfrentar la situación. Esta es una reacción inocua para el resto de la sociedad, pero es una reacción individualista, de concentrarse en lo propio, desconectarse del resto y resolver los problemas en el plano individual, en el plano familiar. Hay una segunda manera de enfrentar una amenaza, un peligro, y es actuando contra los otros. Es decir, es actuar tratando de protegerse de la amenaza con los bienes de los otros, con los recursos que otros puedan tener, actuando de alguna manera contra el interés general y contra los vecinos y contra las otras personas que, sabiendo que se están viviendo la misma situación dramática que tienen estas otras personas, sin embargo, actúan contra ellas, puesto que es prima la reacción que en este caso hemos podido observar con estos grupos de personas que hacen saqueos, que roban, que amenazan la seguridad de las personas, que se aprovechan del desastre en su propio beneficio. La mayor parte de las personas, la hemos visto aquí en nuestro país, están más bien preocupados de resolver su problema. Si uno recorre cualquier calle de Santiago va a encontrar ya 3 días después del terremoto los escombros de los muros que se cayeron fuera de la puerta de cada una de las casas, con los objetos rotos, cada uno resolviendo su propia situación. Y es la primera reacción que señalaba. Y la tercera reacción normal que ocurre frente a los desastres es la reacción solidaria. Es la de juntarse con los vecinos, juntarse con los que experimentan la misma situación y buscar protegerse de la amenaza haciendo fuerzas en conjunto, ayudándose mutuamente, cooperándose, uniendo los recursos disponibles, sumándolos en una acción colectiva más amplia que permita enfrentar el peligro, la situación de emergencia, el desastre o la amenaza.
Esta tercera es naturalmente la reacción solidaria, la reacción que es propia de la que hemos llamado, de la que concebimos como la economía de solidaridad y de trabajo, de la economía solidaria. Esta tercera es la reacción más eficaz, sin duda, frente a situaciones de emergencia graves, es la más eficaz sobre todo porque en forma asociativa, solidaria, se logra una respuesta que es más sustentable en el tiempo, que es más fuerte, porque se unifican los recursos, las capacidades, las voluntades, las energías de muchas personas, de muchas familias. En este sentido es que quiero proponer una reflexión, y es que frente a la precariedad de los sistemas que estamos viendo en nuestra sociedad, frente a las amenazas de crisis que son recurrentes, cada vez más fuertes, más agudas, frente a los problemas probables de que en no muchos años más, en no mucho tiempo más, se produzca el agotamiento de recursos, de fuentes de energía y de recursos naturales que están siendo utilizados de manera no sustentable, tenemos que pensar en cómo estructuramos una sociedad, una economía que sea sustentable, es decir, que permita garantizar la continuidad de la vida de las personas, su progreso, la satisfacción de las necesidades en términos constructivos. ¿Qué puede ser sustentable? Yo he reflexionado bastante estos días porque también de alguna manera he experimentado en mi familia, nosotros mismos, digamos, la situación de emergencia, de no tener acceso a luz eléctrica, a agua potable, a comercio y a, digamos, los servicios y bienes necesarios para que se presentan, digamos, que son necesarios para continuar viviendo. Bueno, en mi caso particular, fuimos interrumpidos por un grupo de jóvenes científicos de la Universidad de Chile que estaban trayendo unos sistemas de refrigeración de muestras que estaban amenazadas de perderse por la pérdida de energía, y en este local les hemos ofrecido, digamos, la posibilidad de que se protejan, puesto que ya estamos con energía eléctrica. Estaba comentando sobre la necesidad de pensar en un desarrollo sustentable, en una economía sustentable. Es uno de los grandes temas que hemos trabajado en distintos niveles y sobre el cual lo que puedo hacer en esta ocasión principalmente es invitar a todos los interesados a estudiar, a profundizar este tema sobre el cual, en conexión con la economía solidaria, hemos trabajado durante muchos años en toda esa sección de este sitio que lleva el título Teoría Económica Comprensiva, Desarrollo Sustentable, Economía Solidaria. Decía que a raíz de este terremoto hemos, de manera personal, visto, comprobado la validez de algunos modos, de algunas soluciones que se están aplicando, experimentando en muchos lugares del mundo. Yo vivo en el campo, en una pequeña parcela, donde tenemos un sistema de obtención de agua a través de un pozo mediante el empleo
de una bomba que se activa, que funciona con energía solar, con paneles fotovoltaicos. Entonces, mientras toda la comuna, toda la región está sin agua potable, tenemos agua limpia que podemos utilizar. Tenemos también, por el mismo sistema de energía solar, luz, que es otro elemento importante, aunque sea en una proporción menor. Una cocina que funciona con energía solar directa, capacidad de producir alimentos a través de un pequeño huerto de cultivos orgánicos, alimentos que se reproducen con facilidad, que es una producción, una pequeña crianza de conejos. Frente a una catástrofe, un pequeño grupo de 3 familias que vivimos en esa parcela estamos en condiciones de hacer una vida sustentable por varias semanas, tal vez incluso por algunos meses. Yo he estudiado, he analizado un poco el entorno del lugar donde vivimos, que es un pequeño pueblo campesino, cerca de la ciudad de Santiago, y constituido serán unas 180, 200 familias, muchos de ellos pequeños productores agrícolas. Y si hubiera una situación de crisis generalizada, ese pequeño pueblo, esa aldea, podría ser sustentable por muchos años, permitir la vida y la reproducción de la vida de todos los que allí vivimos y acoger a muchos más durante mucho tiempo. Yo no estoy pensando que el tema del desarrollo sustentable se resuelva enteramente en ese nivel, porque no todas las personas están en condiciones y en la posibilidad de generar formas de producción autónoma y de tener esta capacidad de generar energías y de hacer cultivos orgánicos. Estoy diciendo que en esa dirección hay muchas experiencias válidas que hemos podido en esta ocasión comprobar la eficacia y las posibilidades que tienen. Creo que el tema de la sustentabilidad del desarrollo es muchísimo más complejo. Lo hemos de hecho analizado con profundidad a través de otros textos que yo, como decía antes, invito, digamos, a quienes me están en este momento escuchando a estudiar. Y lo mismo la economía solidaria. La economía solidaria es una economía que ha surgido, que se ha potenciado frente a situaciones de emergencia, de crisis, frente a situaciones difíciles, frente a situaciones de extrema pobreza, de carencia de recursos. Ella demuestra su eficacia precisamente por la capacidad que tiene de activar muchos recursos inactivos, de utilizar fuerzas de trabajo, conocimientos, capacidades de creatividad popular, tecnologías, capacidades de organización social que en nuestra sociedad son no aprovechados, ¿no es cierto? Y por lo tanto también progresivamente decaen y se van perdiendo. Esta economía solidaria es parte de una búsqueda de una economía, de un desarrollo sustentable en la perspectiva de una nueva civilización, en la post-crisis, de una sociedad que haya experimentado el agotamiento de su modo de ser, del funcionamiento del sistema tal como lo conocemos. No sabemos si eso ocurrirá, no sabemos si eso ocurrirá luego, si ocurrirá en muchos años más, en mucho tiempo más. Lo que sí sabemos es que esta sociedad está crecientemente amenazada por situaciones de emergencia, por desastres, por crisis, por situaciones que obligan
a pensar en la sustentabilidad del desarrollo, obligan a encontrar nuevas soluciones a nivel de la organización social. Sí tengo que señalar, y esto es un punto también sobre el cual he reflexionado en estos días, que uno de los problemas no resueltos por quienes estamos trabajando en la economía solidaria es el de la seguridad, es el de la protección, es el de cómo frente a situaciones de amenaza externa poder proteger, poder sostener estas formas que sí son sustentables en lo económico, en lo social, que se basan en una cultura solidaria y en la cual participan las personas que han hecho estas opciones. Hay ahí un tema abierto, naturalmente que las capacidades de protección frente a amenazas también se multiplican cuando hay una organización social, cuando hay vecinos que se apoyan, cuando hay la solidaridad de muchos participantes en un mismo proceso, pero parece ser inevitable que en esas tres reacciones que los seres humanos desarrollamos ante situaciones de crisis, la del que se encierra en la solución de su propio problema, la de quienes se organizan para en conjunto encontrar las respuestas adecuadas y la de quienes actúan en contra de los demás, esta última constituye una amenaza que debe ser controlada, que debe ser enfrentada. Termino estas breves reflexiones que las hemos hecho un poco apuradas, digamos, al calor de los hechos y del gran drama que se está viviendo acá en Chile a raíz de este terremoto, porque me ha parecido importante proponerla para abrir una reflexión más amplia. Se reflexiona de muchas cosas. Yo he escuchado las radios, en fin, los comentarios de la gente, y me parece que estos varios temas que hemos planteado aquí están totalmente ausentes del debate, de la reflexión, y me parece que son los puntos centrales. De lo único tal vez que se ha hablado un poco, pero en forma muy débil, es de hacer ver que el Estado no es todopoderoso y no está en condiciones de resolver todos los problemas, que es como lo más inmediato que la gente espera y busca soluciones que les sean entregadas a raíz de la enorme dependencia en que viven los ciudadanos, las personas en la sociedad actual. Tal vez en un próximo programa profundicemos y de manera también más ordenada estas reflexiones sobre asuntos tan importantes. Gracias.